Señor, reconocemos que no hay nadie como tú. Sábado 21 de octubre, tercer sábado ya de este mes de octubre, y es un privilegio, hermanos, una vez más, el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Un saludo en la distancia y un agradecimiento a todos aquellos que reciben y comparten este audio. Que Dios les bendiga. El evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 12, versículos del 8 al 12. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero a aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero a aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando lo lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura y meditación del capítulo 12 de San Lucas, donde ya hemos leído, ¿verdad?, en el capítulo 11, los conflictos que tuvo el Señor con los grupos de poder en Israel, y cómo los fariseos y escribas hoy quieren matarlo. Pero ante esto, el Señor les va a animar a sus discípulos, les va a exhortar a que confíen en Dios, a cuidarse de la hipocresía de los fariseos, a no temer, a los que matan el cuerpo, sino a quien puede enviar el alma al infierno. Ante esto, terminaba el día de ayer el texto diciendo, o haciendo más bien un símil de cómo las aves del cielo reciben su bendición, pues Dios cuida de ellas. Así el Señor lo hace con nosotros. Y por eso decíamos que el día de ayer pues era un texto verdaderamente muy especial, pues nos animaba, ¿verdad?, a seguir adelante. Hoy el Señor anuncia de las recompensas a quienes le reconocen abiertamente y por consecuencia a quienes le niegan ante los demás. Así el Señor le negará ante los ángeles de Dios. Es importante cómo comienza el texto de hoy, cuando dijo el Señor: yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Hermanos, una de las acciones que la obra de Dios requiere es que nosotros verdaderamente podamos dar la cara, es que nosotros podamos enfrentar las dificultades que se presenten y que lo hagamos conscientes que son dificultades que el mundo presenta, pero que estamos dispuestos en nuestra comunión con Dios a dar la cara por el reino. Estamos dispuestos a dar la cara, como diríamos, por la obra de Dios. Eso es algo hermoso y que el Señor ha dicho que cuando así lo hagamos, verdaderamente Él también nos defenderá, Él también nos reconocerá, o como diríamos, Él dará la cara por nosotros. Ahora, es importante porque luego de esa exhortación, el Señor va a tocar un tema bien interesante y muy importante en nuestras vidas, en nuestra vida cristiana.
y es el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo, o el pecado imperdonable, como le llaman algunas versiones bíblicas. Y creo, hermanos, que esto es importante, porque cuántas personas atribuyen, ¿verdad?, a la blasfemia contra el Espíritu Santo a tantas cosas. Yo he escuchado en lo personal diversas reflexiones sobre este tema, donde hay personas que comienzan a enseñar o sostienen enseñanzas sobre este tema que no tienen su base bíblica. Y por eso es que es importante, insisto, el que estos temas podamos nosotros aprenderlos, porque estos son temas doctrinales. Ahora, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Para entender, hermanos, la blasfemia contra el Espíritu Santo, nosotros debemos de entender quién es Dios y la obra que Él realiza en el ser humano. Claramente sabemos nosotros que Dios son tres divinas personas, un solo Dios verdadero, o sea, una sola substancia, una sola divinidad. Esas tres personas son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ojo, no son tres dioses, es un solo Dios verdadero manifestándose en tres personas distintas. Y aunque estas tres personas son tan unidas, porque no podemos separarlas, sabemos que el trato que Dios en su esencia tiene con el pecador dependerá del momento en que el pecador se encuentre ante su relación con Dios, para que a partir de ese momento sea el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo quien esté tratando con él. Ahora, veamos rápidamente, porque recuerde que el tema se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces veamos primero cuál es la labor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Que hago la aclaración, el que se llame primera, segunda y tercera persona no es por temas de poderío o temas de autoridad, simplemente por temas de orden, ¿verdad? Primero, segundo y tercero. Pero es tan Dios, el Espíritu, como el Padre y como el Hijo, o sea, eso es claro para nosotros. Pero cada uno, insisto, tiene un trato diferente con el pecador. La misión del Espíritu Santo, rápidamente puedo mencionarle 4 acciones que el Espíritu Santo realiza con el pecador. Número 1, dice la palabra que el Espíritu Santo tiene como labor convencer al mundo de pecado. ¿A qué se refiere cuando dice convencer al mundo de pecado? En hacerle ver a la persona que ha pecado, en hacerle ver al pecador que en verdad ha fallado. Esto, fíjese, aunque pareciera que es sencillo, es una labor divina, porque, hermano, si usted viene y usted personalmente le dice a otra persona, mire, fulano de tal, arrepiéntase porque usted es un pecador, hermano, si esa otra persona no está consciente de su realidad, se puede hasta enojar con usted y le va a decir, bueno, pero soy yo, no se mete en mi vida, déjeme tranquilo, etcétera, etcétera. Pero cuando el Espíritu Santo toca a la persona, ahí es donde la persona reconoce verdaderamente su pecado. La segunda labor que realiza el Espíritu Santo es el arrepentimiento. Es el Espíritu el que pone en el corazón del pecador, en esa persona que ya reconoció su pecado, pone el deseo de arrepentimiento. Y obviamente viene la tercera labor, que es el deseo de conversión. O sea, el Espíritu
le hace ver que es pecador. Y cuando el ser humano dice, ok, sí, yo soy pecador, reconozco que he fallado, es ahí entonces donde el Espíritu inmediatamente pone el segundo paso, que es el arrepentimiento en ese corazón. Y surge el tercer paso, que es el deseo de cambio, el deseo de conversión, para que luego se realice el cuarto paso, que es el llevar al pecador a los pies de Cristo. Eso, ya es cuando la persona ha reconocido su pecado, cuando la persona se ha arrepentido de su pecado, cuando la persona está dispuesta a cambiar de su pecado. Es ahí donde la persona es llevada a los pies de Cristo. Y todo eso lo hace el Espíritu Santo. Ahora, dijimos, eran 4 pasos. Cuando esos pasos son interrumpidos, cuando por ejemplo el Espíritu le toca el corazón a un pecador para convencerle de que es pecador, pero la persona no reconoce su pecado, ahí es donde está blasfemando contra el Espíritu. O cuando el Espíritu pone en el corazón del pecador el deseo de arrepentimiento para que éste se arrepienta, pero éste en lugar de arrepentirse se ensoberbece y no reconoce y mucho menos se arrepiente, esa es una blasfemia contra el Espíritu. O cuando el Espíritu pone el deseo de conversión, el deseo de cambio en su vida, pero esta persona no tolera el cambio, él no quiere cambiar, él quiere seguir en su pecado, ahí está blasfemando contra el Espíritu. Y finalmente, cuando el Espíritu lo lleva a los pies de Cristo para que el Señor lo lave, lo limpie, lo perdone, pero él no va o no quiere ser perdonado, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso es que el Señor habló que este era un pecado imperdonable. Y ahora creo que usted puede entender que es lógico, hermano. ¿Cómo Dios va a perdonar a alguien que no quiera ser perdonado? ¿Cómo la gracia de Dios va a llegar a alguien que no la quiera, que la desprecie, que no la pida? ¿Verdad? No es posible. Por eso, hermanos, ante el pecado del ser humano, es el Espíritu Santo el que pone en el corazón ese deseo de arrepentimiento, ese deseo de conversión, ese deseo de ir a Cristo. Y por eso yo quiero invitarle a usted, mire, si usted está en ese proceso ahorita, si usted está reconociendo su pecado, si usted está reconociendo que usted solo no puede, que necesita la ayuda de Dios, vaya a Cristo, busque de Dios. Usted me dirá, ¿y dónde lo encuentro? Sencillo, está ahí con usted. Solo cierre sus ojos y comience a hablar con Él. Comience a pedirle que le ayude. Por sobre todo, dígale que le perdone. Exprésele su arrepentimiento. Exprésele su deseo de cambio. Y humíllese ante la presencia de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo, hermanos. E impedir esa obra es lo que la palabra de Dios llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasa después de ahí? Dirá alguien. Bueno, cuando ya llegamos a los pies de Cristo, hasta ahí termina la labor del Espíritu en ese momento. Luego viene el Señor, entonces, como ya vamos arrepentidos, como ya vamos con el deseo de cambiar, como ya vamos reconociendo nuestro pecado, el Señor nos lava, nos limpia, nos perdona, nos redime, ¿verdad? Y obviamente nos prepara para luego presentarnos al Padre. Cuando llegamos al Padre, ya vamos bonitos, porque Cristo ya nos redimió, porque Cristo ya nos lavó, porque Cristo ya nos limpió. Y por esa razón es que allá en San Juan 14:6, Jesús dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Porque primero tenemos que pasar por Cristo para que Él nos lave, para que Él nos limpie y poder así presentarnos al Padre. Es ahí, hermanos, donde ya Cristo nos ha limpiado, que Él mismo nos lleva al Padre, para que el Padre nos reciba, para que el Padre nos ame, nos bendiga, para que el Padre nos dé salud, para que el Padre nos dé la bendición y para que el Padre nos entregue la obra o las misiones que deberemos de realizar en acción de gracias y obviamente para su gloria.
Por ello, ¿en qué proceso está usted ahorita? ¿Está usted en ese proceso en el cual usted sabe que ha fallado, pero no quiere reconocer su pecado? ¿Está usted en ese proceso de arrepentimiento, de deseo de cambio? ¿Está en ese proceso en el cual usted siente que usted debe de ir a Jesús, que usted debe de humillarse, pero le cuesta hacerlo? ¿O está ya en ese momento cuando ya está ante la presencia de Cristo y Cristo le está lavando, le está limpiando, Cristo le está redimiendo para luego llevarlo al Padre? O si ya se encuentra en este momento frente al Padre, donde el Padre ahora le toma como su hijo, donde el Padre ahora le derrama su amor, su bendición, su misericordia, donde el Padre ahora le da salud porque sabe que usted le va a servir vivo y no muerto, donde el Padre ahora le va a fortalecer, pero también donde el Padre le va a enviar a hacer luz en un mundo de tinieblas. ¿En qué momento está usted? ¿En qué momento de su vida? Quiera Dios, hermanos, que usted esté en esa labor ya trabajando, en ese momento ya usted reconociendo que ya pasamos, ¿verdad? Ya pasamos por la fragua del Espíritu, ya pasamos por el yunque del Señor. Ahora el Padre nos está redimiendo, el Padre nos está verdaderamente fortaleciendo para que seamos sus discípulos, para que seamos sus siervos en esta vida. Por eso creo que es importante el que no nos resistamos a la obra de Dios. Hermanos, el resistirse a la obra, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando usted siente ese deseo de pedir perdón, pero usted no lo hace. Cuando usted siente ese deseo de arrepentirse, probablemente de llorar por los errores de su pasado y no lo hace. Cuando usted siente verdaderamente, mire, ese deseo de cambiar de vida, usted necesita ya un cambio de vida, pero sabe que no puede porque eso es lo único que tiene, pero usted anhela algo diferente. Ahí es donde el Espíritu está obrando. Y yo solo le invito a que le pida al Señor para que el Señor pueda hacer la obra verdaderamente en usted. Ahora, el Evangelio de hoy, mire que termina con una parte final que dice: cuando lo lleven a las sinagogas ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender. Este, hermanos, es un texto muy mal interpretado a través de muchos años, porque acá el Señor continúa mostrando a sus discípulos y mostrándoles ese respaldo que van a tener, pues les ha dicho que van a ser perseguidos, pero les ofrece su ayuda y su respaldo en ese momento. Les ha dicho que los van a perseguir, pero les ha dicho también: no se preocupen por cómo se van a defender o lo que van a decir, porque el Espíritu de Dios les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Les decía que este es un versículo muy mal interpretado, porque muchos predicadores toman estos versículos para decir: bueno, yo no me preparo porque el Espíritu en ese momento me va a iluminar qué voy a decir. No, hermano, el texto no va por esa línea. El texto lo que dice es: cuando estén ante los tribunales, ante los jueces y autoridades, ahí es donde el Espíritu les va a infundir lo que ustedes van a decir. Pero cuando usted esté frente a su comunidad, frente a su familia, prepárese para poder compartir la enseñanza de una manera recta, de una manera adecuada. Por eso, hoy es un buen día para que nosotros conozcamos de Dios y, conociéndole, recibamos el perdón de nuestras culpas, recibamos la misericordia del Señor y nos permitamos el poder alabarle y servirle. Podamos comprender verdaderamente que tenemos el respaldo de Dios, que no nos debemos de preocupar ante los problemas, porque fiel y justo es Dios para obrar en nuestras vidas. Por eso, queridos hermanos, que este hermoso día el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos,
¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.